Arrancamos un nuevo capítulo de Infosalus, el podcast del portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, y lo hacemos para ofrecerte un nuevo encuentro sociosanitario gracias al patrocinio de Atris, Carburos Médica, Gilead, Medtronic, Sanitas y World Health Management. En esta cita, acogemos en nuestra tribuna informativa a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, quien, tras su exposición inicial, ha podido charlar en un coloquio moderado por la jefa de la sección de salud de Infosalus en Europa Press, Cristina Velázquez. En la inauguración del encuentro, dando la bienvenida a todos los asistentes, podemos escuchar al director de Europa Press, Javier García Vila. Bienvenidos a los desayunos sociosanitarios de Europa Press. Hoy quiero agradecerles de verdad especialmente que compartan este rato con nosotros, porque desde luego hoy no es un día para andar moviéndose por Madrid. Consejera, no sé si tienes muchas tareas por la ciudad, pero pues te lo tienes que tomar con calma y contratar un helicóptero si es posible, porque madre mía. Bueno, muchísimas gracias a todos, insisto, por venir a los desayunos de Europa Press que hacemos con la colaboración de Atris, de Carburos Médica, de Gilead, de Medtronic, de Sanitas y de World Health Management. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón. Esther, eres licenciada en Psicología por la Universidad Politécnica de Comillas, especializada en Psicología Clínica. Es también terapeuta familiar por la Escuela de Canarias de Terapia Familiar y doctorando en Psicología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y titulada por la Universidad de Cambridge. Ha desarrollado una larga e intensa carrera profesional, siempre centrada en los servicios sociales y en los cuidados y la atención. Entre otras cosas, ha trabajado en la Fundación Alejandro da Silva contra la leucemia o como directora gerente de la iniciativa comunitaria Empleo Horizon para la integración de gente con problemas mentales, de salud mental. Ha sido también gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canarias y directora del Área de Salud de Gran Canaria. En junio de 2023 fue nombrada consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, cargo que ocupa en la actualidad. Consejera, por favor, cuando quieras, tuya es la tribuna. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí hoy conmigo, escuchándome en este día tan sumamente lluvioso y desagradable que espero poner una nota de calor tropical a esta mañana húmeda. Vamos para allá. A lo largo de la historia, muchas figuras fundamentales en sanidad han quedado en segundo plano, invisibilizadas por sistemas que no reconocían plenamente su valor. Un ejemplo claro es el de Florence Nightingale, una mujer cuyo impacto en la salud pública transformó la manera en que hoy entendemos el cuidado hospitalario. Nightingale es conocida por ser la precursora de la enfermería moderna y aunque muchos la recuerdan como la dama de la lámpara, su mayor legado radica en la transformación del sistema de salud, introduciendo un enfoque en la higiene, en la dignidad del paciente y también en la gestión hospitalaria. Su modelo de trabajo basado en la observación rigurosa, pero también en la empatía, sigue siendo una referencia a nivel mundial. Hoy, al igual que Florence Nightingale, enfrentamos retos que exigen una mirada humana e innovadora. Su historia nos inspira para seguir construyendo un sistema público de salud que priorice la humanización. Javier, ¿dónde andas? Muchas gracias por tus amables palabras que me hacen sentir vieja. Cuando me cuentan ese currículum, digo, ¡ay, mi madre! Nosotros con el pinche y pinche todos los días y al final, cuando te leen el currículum, ahí te das cuenta de que eres una persona mayor. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia en este desayuno, a todos los canarios que se desplazaron para poder estar aquí con nosotros y especialmente al equipo de Europa Press por la organización de este espacio. Desde el comienzo de la legislatura hemos sido testigos de hitos significativos en la cartera de servicios sanitarios regional y de un cambio de tendencia en la gestión que nos devuelve la ilusión y la esperanza, dejando atrás por fin la etapa pospandémica. En este contexto y en el núcleo de esta labor desafiante es imprescindible destacar la enorme labor que desarrollan los más de 38.000 profesionales que integran el Servicio Canario de la Salud, que sin duda son el pilar fundamental en la materialización de nuestras metas y también de nuestros objetivos.
Canarias, como saben, es un territorio ultraperiférico y fragmentado, lo que dificulta en general la logística de todos los sectores, incluidos, lógicamente, el sector de la sanidad, donde con una vocación firme de llegar al paciente contamos con 11 hospitales y más de 200 centros de salud a lo largo de todo nuestro territorio. Esto requiere, lógicamente, el despliegue de servicios altamente especializados en islas no capitalinas. Antes hablábamos con alguien, estaba hablando en el ascensor y hablábamos de poner o de tener resonancias magnéticas en islas pues como La Gomera, que es una isla chiquitita de muy poquitos habitantes, y tenemos la obligación de llevar esos sistemas súper especializados a estas pequeñitas islas, ¿no? Es crucial destacar que en esta legislatura uno de los principios rectores es y será reforzar la humanización de la sanidad. Por lo que la reflexión que hacía al comienzo de mi intervención sobre Florence Nightingale es una historia de inspiración que nos va a acompañar a lo largo de todo nuestro camino. Quienes conocen mi trayectoria profesional o han oído alguna de mis intervenciones saben que me marco como una de mis principales compromisos la atención a la salud mental, también la atención a la cronicidad, y de manera transversal no nos podemos olvidar de la humanización, tanto en lo que se refiere al paciente como también, lógicamente, en lo que se refiere al cuidado, al mimo de nuestros profesionales. La creación de las nuevas direcciones generales de salud mental y adicciones, así como la del paciente y cronicidad, reflejan nuestro compromiso con la promoción del bienestar mental, la lucha contra las adicciones y con la adaptación de nuestros servicios para poder satisfacer las necesidades de una población en constante envejecimiento. En el ámbito de la salud mental y las adicciones me gustaría destacar fundamentalmente dos cuestiones. Una es la actualización del plan de salud mental y la creación de nuevos servicios. Continuaremos fortaleciendo la presencia de profesionales de la psicología clínica en atención primaria, reforzando los centros de salud mental comunitarios, los de atención temprana y también iniciando nuevos servicios, entre los que me gustaría destacar los que están relacionados con la salud mental. En el ámbito infanto-juvenil hemos desarrollado el programa de prevención del suicidio en el ámbito escolar, que hemos podido ya poner en marcha en este curso académico, una nueva unidad de salud mental infanto-juvenil en Gran Canaria, la unidad de hospitalización de trastornos de la conducta alimentaria también en Gran Canaria, y prontamente abriremos el hospital de día para este tipo de pacientes. Y, por supuesto, la unidad de atención temprana que pusimos ahora mismo, estamos poniendo, bueno, ya se puso en marcha en Lanzarote la unidad. Para la población adulta hemos creado una nueva unidad de salud mental comunitaria en Telde, en Tenerife, y un centro de rehabilitación psicosocial en La Palma. En total, 6 nuevos recursos de salud mental en un año de legislatura. Y ahí lo dejo. En cuanto a la atención a la cronicidad, nos enfrentamos a uno de los desafíos más significativos para los sistemas sanitarios modernos. Por ello estamos trabajando en la actualización de la estrategia de abordaje de la cronicidad, especialmente en lo que respecta a la atención al paciente crónico de alta complejidad, en la que sin duda la enfermería va a jugar un papel fundamental. Este año hemos implantado también el programa AP Cuida 2, con número, con el objetivo de potenciar la continuidad de cuidados del paciente tras el alta hospitalaria. Y se ha establecido también un plan de acción de atención al paciente crónico complejo que recientemente se ha presentado en las sociedades científicas, en los colegios profesionales y también en las asociaciones de pacientes. Asimismo, estamos fortaleciendo la coordinación intersectorial en el ámbito sociosanitario y promoviendo activamente el uso de herramientas digitales para poder mejorar el abordaje de la cronicidad, aprovechando, lógicamente, los avances tecnológicos para ofrecer una atención más eficaz y personalizada. Decía Hipócrates que es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Y en este sentido, la Dirección General del Paciente y Cronicidad ha elaborado la primera estrategia de humanización para el Servicio Canario de la Salud, que sin duda va a transformar el modelo asistencial hacia un modelo más humanocéntrico. Algunas de estas medidas implican potenciar al máximo la atención domiciliaria, tal y como se está desarrollando con los cuidados paliativos pediátricos y de adultos, la aplicación de quimioterapia en casa y la hospitalización a domicilio, entre otras iniciativas. En definitiva, proyectos que mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, retos y oportunidades que reflejan el valor que aportan los profesionales al paciente y a sus familias también.
Me gustaría destacar otros avances alcanzados por los profesionales en estos últimos meses. En primer lugar, el programa de trasplante de pulmón, de los cual ya más de 17 pacientes han visto beneficiados de este programa y con el que nos convertimos en una de las 8 comunidades españolas que pueden ofrecer a sus pacientes este tipo de trasplantes de órganos sólidos. Por otro lado, también se están realizando nuevas cirugías cardiológicas endovenosas, técnicas pioneras para el tratamiento de las arritmias. Nos estamos preparando también para la puesta en marcha de la protonterapia, que prontamente contaremos con ella, y seguimos ampliando los tratamientos de terapias avanzadas, los que conocemos como los CAR-T. Otros proyectos, como una nueva técnica para el control del movimiento involuntario, IFU, pues demuestran también el valor y el empuje de los profesionales por incorporar nuevos avances diagnósticos y también terapéuticos al Servicio Canario de la Salud. Estas acciones, que forman parte de la hoja de ruta de la Consejería, nos ilusionan y nos devuelven al desempeño de la etapa prepandémica y van unidas al gran reto que nos ocupa desde que llegamos al Gobierno, el abordaje de las listas de espera. El análisis de la situación que impulsó el Servicio Canario de la Salud y la puesta en marcha del Plan Activa Canarias para reducir las listas de espera han sido claves para cambiar la tendencia. Agradezco desde luego desde aquí a todos los profesionales por su gran implicación. Hemos realmente notado la implicación y la vocación de los profesionales por realmente ver que las cosas están funcionando mejor, y en ese cambio de tendencia, sin duda, ellos son los protagonistas. Como les decía, se está produciendo un cambio de tendencia que se traduce en un descenso interanual de la lista de espera quirúrgica de un 6,24%. Este indicador refleja que la hoja de ruta planificada va por buen camino. Se trata del primer descenso interanual de la lista de espera quirúrgica registrada desde enero del año 21. Desde luego, de ahí que este cambio de tendencia para nosotros sea muy, muy significativo. Pero estos datos no nos pueden contentar. Tenemos claro que el esfuerzo debe seguir incrementándose para poder disminuir la espera y utilizar todos los recursos, tanto públicos como concertados, para poder resolver el problema de salud de nuestros pacientes lo antes posible. Es una carrera de fondo y en ello nos estamos empleando día a día, realizando evaluaciones quincenales en cada uno de nuestros hospitales. Somos conscientes, desde luego, en el contexto en el que nos encontramos, pero en nuestra hoja de ruta prima el compromiso por fortalecer el sistema, atender al paciente con la menor demora posible y estabilizar y cuidar de nuestros profesionales. La senda de trabajo que nos hemos marcado prioriza mejorar la accesibilidad al sistema, continuar potenciando la atención primaria, la salud mental y la cronicidad. Desde luego, sin dejar de lado ese eje transversal del que les hablaba al principio, el refuerzo de la humanización en la sanidad pública. Respecto a la atención primaria, la dotación presupuestaria se ha incrementado un 15,7%. La mayor subida registrada, es que son compañeras mías de la universidad, me hace mucha ilusión verlas aquí hoy. Pues lo que comentaba, ese 15,7% de subida es la mayor subida registrada, de luego, en este programa. Así, Canarias se sitúa entre las 3 comunidades que aumenta la financiación para atención primaria, a la vez que se continúa implementando el programa, la estrategia o el programa Más AP, que es Más Atención Primaria. Estamos incorporando mejoras digitales, ampliando la cartera de servicios diagnósticos y los recursos, hasta completar esta estrategia en Gran Canaria y en Tenerife, toda vez que en las Islas Menores ya está en marcha. Con los profesionales especialistas de medicina de familia, pediatría, psicología clínica, enfermería, fisioterapia, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, administrativos, celadores. Con todos ellos trabajamos juntos potenciando sus capacidades en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención al paciente desde atención primaria. Asimismo, buscamos también reducir las derivaciones innecesarias a los hospitales, lo que contribuirá sin duda a ese tensionamiento que tenemos en los servicios, a esa presión asistencial. En este sentido, la puesta en marcha en los centros de salud del servicio de atención urgente a domicilio ha sido un claro ejemplo de buenas prácticas. 15.000 urgencias atendidas durante el año 23 a domicilio.
En estos meses hemos implantado también el programa de continuidad de cuidados AP Cuidados para garantizar el seguimiento del paciente tras el alta hospitalaria y evitar así esos reingresos que muchas veces son innecesarios. Otra de las prioridades que marcan nuestra hoja de ruta es mejorar la accesibilidad. Por un lado, el Servicio Canario de la Salud está haciendo una apuesta decidida por poner en marcha la historia clínica digital única, esperando que en este último trimestre del año pues ya podamos disponer de esto, que es una demanda histórica de los profesionales, pero también de los pacientes y sobre todo de los pacientes de Canarias por esa movilidad que tenemos entre islas que muchas veces no podemos evitar y que es necesario que haya un paciente, una historia. Y por otro lado, estamos centrados también en seguir acercando a los pacientes de las islas no capitalinas, evitando esos traslados que los comentaba antes, garantizando una atención más accesible y eficiente y, por tanto, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. El objetivo, pues seguir eliminando barreras geográficas. Hoy los canarios que requieran cualquier tipo de trasplante de órganos sólidos ya no se tienen que desplazar a la península, ya lo pueden hacer ahí en casa, sin tener que desplazarse y estar esos largos procesos preoperatorio y postoperatorio que lo que conlleva de un trasplante. Hasta hace poco menos de un año, un paciente oncológico de Lanzarote o de Fuerteventura tenían que desplazarse a Gran Canaria para la radioterapia, y también uno de La Gomera o de La Palma tenían que desplazarse a Tenerife para hacerse una resonancia magnética. Hoy podemos celebrar que estos pacientes ya no se mueven de sus islas. Las necesidades asistenciales y presupuestarias en sanidad son infinitas, como todos saben. Los primeros testimonios que escuché cuando llegué a la consejería fueron precisamente de las asociaciones de pacientes y de los colegios, representantes de los colegios profesionales, porque nuestro trabajo como gestores del sistema público de la salud se debe sustentar también en esa escucha activa, que es fundamental. Retomaremos el proyecto de mesa de pacientes, con lo que nos gustaría trabajar estrechamente en esa humanización de la asistencia de la que les vengo hablando durante toda mi intervención, pero también en involucrar al paciente en la toma de decisiones y en la gestión de su salud. Ese es el camino futuro del que queremos ir de la mano. Todos los proyectos y estrategias que hemos puesto en marcha para la atención a la diabetes, enfermedades raras, el plan de salud mental y otras muchas, desde luego funcionan muchísimo mejor cuando se cuenta con la implicación de los afectados. Esa experiencia es sin duda un valor fundamental que tienen los sistemas de salud. Igualmente tenemos claro que es necesario apostar por retener el talento, no solo con la estabilización de los profesionales, sino también apostando por la investigación. Una labor en la que estamos centrados con los proyectos de la Fundación de Investigación Sanitaria de Canarias, la FISC, que es un organismo que pronto acreditaremos como Instituto de Investigación Sanitaria de la mano del Carlos III. En cualquier caso, continuaremos avanzando con el programa del proceso de estabilización de las plantillas, que junto con la OPE del año 23 harán que cerca de 20.000 trabajadores queden estabilizados dentro del Servicio Canario de la Salud, cuya plantilla orgánica se ha visto incrementada en este último año en un 25,5%, 7.055 profesionales más. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de destacar que es imperativo que todas estas acciones y medidas sanitarias vayan acompañadas de una perspectiva de sostenibilidad. Es por ello que estamos desplegando la estrategia Salud Cero Emisiones Netas para garantizar la sostenibilidad medioambiental y contribuir a la descarbonización de nuestras infraestructuras sanitarias. Estamos instalando energía solar fotovoltaica de autoconsumo en todas las cubiertas de nuestros hospitales y de nuestros centros de salud. También desarrollamos proyectos de eficiencia energética y sistemas de autocontrol que se ponen en marcha prontamente. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de La Gomera, que es una de las islas, son las Islas Verdes que se llaman, y ahí estamos empezando a hacer este tipo de proyectos también. En definitiva, 2024 está siendo un año ilusionante. Si superamos la pandemia gracias a la fortaleza de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica y a la dedicación, sin duda, de los profesionales de la salud, conseguiremos grandes éxitos en este futuro más inmediato. Tenemos una hoja de ruta clara, que ya está teniendo su incidencia en ese cambio de tendencia que ya está empezando a dar sus frutos. La salud mental, la cronicidad, la humanización, las mejoras incesantes en el Servicio Canario de la Salud, en atención primaria, en política farmacéutica, en salud pública, harán posible que sigamos haciendo de la sanidad pública un servicio fuerte y que dé respuesta a las demandas de la sociedad canaria.
Aunque aún enfrentamos las consecuencias de ese desafío global, nos encontramos en un escenario de gestión sanitaria mucho más normalizado que en años anteriores, lo que nos brinda desde luego la oportunidad de avanzar hacia un sistema de salud más sólido y más orientado hacia el bienestar de toda nuestra comunidad. Y termino ahora recordando una película que vi hace poquito en Televisión Canaria, volví a ver hace poquito en Televisión Canaria, que era sobre la vida de Patch Adams, parte de la vida de Patch Adams, que como todos saben es un médico muy importante que además desarrolla esa visión holística del paciente. Y desde luego el doctor le dice a otro de los protagonistas en un momento de la película: todos moriremos, Truman. Nuestro trabajo consiste en aumentar la salud. ¿Sabes lo que significa? Significa mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias. A mí me gustaría primero decir que el servicio sanitario canario no se ha tensionado más por la llegada de inmigrantes irregulares, pero básicamente porque hemos tenido que incrementar nuestro presupuesto para poder contratar equipos especializados en atención a pie de playa y bueno, poder dar la atención que le correspondería realmente al gobierno central. Es una competencia del gobierno, de hecho ellos tienen con Cruz Roja un convenio donde supuestamente deberían poner personal sanitario. La falta de personal sanitario en el mercado laboral en sí hace que Cruz Roja no pueda cumplir con ese compromiso y por tanto nosotros ante esta situación pues hemos puesto equipos sanitarios especializados a pie de playa. Eso tiene un coste aproximado, el año pasado fueron aproximadamente unos 16 millones de euros de incremento en el presupuesto y este año ya estamos vamos a llegar prácticamente a los 30 millones de euros de inversión. Yo cada vez que hay una interterritorial en ruegos y preguntas, ruego y pregunto. La ministra, bueno, pues siempre lo entiende, ¿no? Humanamente pues entiende la situación, entiende que ya de por sí Canarias no es la comunidad mejor financiada a nivel de salud y no nos podemos permitir el lujo de perder 30 millones de euros, porque con 30 millones de euros, perder me refiero no dedicarlos a la mejora de la sanidad, sino a atender una necesidad, una crisis humanitaria que no nos queda otro remedio que estar ahí, atenderlos con toda la profesionalidad del mundo y el cariño del mundo. No nos hacen caso. No nos hacen caso ni políticamente ni sanitariamente. O sea, somos absolutamente transparentes para el gobierno de España. En ese sentido, no, ningún caso. Ni el viernes pasado, que la vio frente a frente, aunque fuera telemáticamente, no tuvo ninguna respuesta. No. Cuando habla de recursos, habla de 30 millones de inversión más, que supone. ¿De qué recursos estamos hablando? Que ya ha dicho que no afecta al desarrollo normal de la atención de las islas, pero ¿de qué recursos? Pues mira, estamos hablando prácticamente de personal sanitario, tanto médicos como enfermería, como auxiliares y personal de ambulancias. Hemos incrementado también el número de ambulancias para los traslados. Yo no sé si ustedes, supongo que la mayoría conocerá las Islas Canarias. Este problema migratorio no solo lo tenemos en el Hierro, que es lo que últimamente sale, sino que realmente arriban a todas nuestras costas. Tenerife, Lanzarote, el Hierro, lógicamente, Gran Canaria. Entonces, ahí tenemos en todas las islas equipos extras de este tipo de personal que los atienden a pie de playa. Y no estamos contando el gasto sanitario una vez que ingresan. Gracias a Dios, los ingresos son pocos. Podemos controlarlos más o menos desde los hospitalitos que hay en los puertos donde se les van llevando. Ingresan algunos y ese coste no está metido ahí dentro. O sea, cuando hablo de 30 millones estamos hablando solo de ese equipo sanitario especializado a pie de playa. O sea que es más. Es más. Bastante más. Hablábamos de que el viernes acudió al Consejo Interterritorial, el primero tras el verano. ¿Qué sensación le dio este primer pleno de comienzo de curso? La sensación mía de los consejos interterritoriales es relativamente buena. O sea, yo creo que hay consenso entre todas las comunidades, independientemente de que cada una pues estén gobernadas por distintos colores políticos. Pero desde luego los consejeros de sanidad tenemos conciencia de que con la sanidad no podemos estar jugando en ese sentido, ¿no? Y digo jugando entre comillas. Por lo tanto, los acuerdos a los que se llegan en el Consejo yo creo que son buenos, son consensuados y bueno, pues
yo creo que es una herramienta útil, vamos a ponerla útil, sí, útil. Desde luego nos vemos las caras, nos contamos nuestras estrategias, ponemos en común cosas y yo creo que es importante que en sanidad vayamos todos de la mano. Yo creo que hay determinadas carteras como educación, sanidad, que tienen que estar por encima de todo. Y en ese sentido el Consejo, que está, pues como ustedes bien saben, presidido por una ministra de Sumar, prácticamente la mayoría de los consejeros son del Partido Popular. Sí. Bueno, hay una por ahí perdida de Coalición Canaria y poquitos del Partido Socialista. Pues yo cuando iniciaba decía, pues esta pobre ministra la va a pasar de pena, ¿no? Porque, en fin, no es un consejo interterritorial amable en ese sentido. Pues sorprendentemente sí lo es. Yo creo que es un consejo lleno de profesionales y que tenemos todos clarísimo lo que queremos y todos queremos lo mismo, ¿no? Que es dar calidad en la atención sanitaria que prestamos. El tema central parecía que iba a ser el plan de infecciones, pero saltó un poco la sorpresa con el plan de formación de los médicos residentes de urgencias y emergencias. Se ha dado como fecha el 2027. No sé si le sorprendió la polémica, si el problema considera que puede ser un problema para la reordenación de recursos o ya contemplaba esta fecha. A ver, tenemos que tener en cuenta que para una nueva especialidad hay que crear unidades docentes, hay que crear un temario, o sea, hay que sentarse y hacer las cosas bien. Hace poquito que aprobamos la especialidad de médico de urgencia y las cosas, claro que serían maravilloso poder apretar un botón y tener todas las unidades de docentes formados, con todos los criterios establecidos por igual en todas las comunidades, que es fundamental. Es decir, eso sería estupendo, pero es inviable. Entonces, la realidad se te impone y se imponen que es en el 27. ¿Es tarde? Bueno, sí, puede ser tarde, efectivamente, pero no, que realmente no lo es, porque a día de hoy tenemos médicos en urgencias que están perfectamente especializados, aunque no haya una especialidad específica en esa materia. Suelen ser médicos de familia, de medicina familiar y comunitaria, que están especializados en la atención a urgencia y se está dando una atención absolutamente profesional. Sería bueno poderlo tener ya, pero también pensamos, y yo desde luego soy de la filosofía de, aunque me encantaría tenerlo, prefiero tener unas buenas unidades docentes y que en un futuro realmente formemos a residentes en unas buenas unidades docentes con unos criterios establecidos. ¿Eso requiere tiempo? Sí, lo asumimos. El plan de infecciones respiratorias. Sanidad les expuso este plan a las comunidades. Cuando hubo la rueda de prensa, los periodistas no nos quedó muy claro si el contenido del documento iba a ser obligatorio o una recomendación, ni qué medidas concretas. Por eso yo le pregunto a ver si nos puede despejar un poco. ¿Va a ser obligatorio? ¿Va a ser una recomendación? Es una recomendación. O sea, en principio es una recomendación que es bueno, muchas de las cosas que hacemos en la interterritorial y que propone la ministra, que tiene cosas que aportar, lógicamente. Esto es una recomendación. No obstante, Canarias ya contaba en el calendario vacunal con vacunas específicas para niños de 0 a 6 meses, del virus sincitial. Estamos ahora, este año hemos puesto en marcha también esa vacunación intranasal para los niños de 0 a 6 años. O sea, nosotros realmente tenemos un calendario vacunal que atendemos mucho a esta patología. Por lo tanto, en esa recomendación yo se lo agradezco, porque además entiendo que un español de Canarias y un español de Valladolid pues deben de tener los mismos servicios, las mismas posibilidades y las mismas ventajas y accesos al sistema y lógicamente a la prevención de la enfermedad. Y por tanto yo creo que la interterritorial sirve para eso, para recomendar y que nos copiemos comunidades unas de las otras, y en ese sentido Canarias creo que es digna de que nos copien. Pero yo me refería más concretamente a las mascarillas, al uso de las mascarillas en el caso de una subida de casos. También es verdad, bueno, claro, a mí me gusta hablar de prevención y después ya lógicamente de qué vamos a hacer. Es verdad que el año pasado, cuando iniciamos esa temporada de gripe inevitable que tenemos bueno, prácticamente en el mundo entero, cada comunidad puso bueno, pues, entonces, ¿qué pedimos? Pues tener esa equidad de oye, pues a partir de X casos, pues vamos a poner mascarillas, sobre todo por la inseguridad que le crea a uno y por la falta de... No es práctico que yo exija en mi comunidad
poner una mascarilla de alguien que se puede venir a Madrid o a Barcelona, que coge un vuelo, está un par de días, vuelve, se tiene que volver a poner la mascarilla, pero ya está infectado. O sea, si somos un territorio nacional fragmentado, nosotros desde luego súper mega fragmentado, que estamos ahí abajo en África, lo lógico es que tengamos unos criterios relativamente comunes. En ese caso estaría de acuerdo en la obligación, en el caso de que algunas comunidades dijeran que no. Yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo con establecer criterios unificados. Por lo tanto, Canarias se unirá al criterio siempre. ¿Qué le parece mejor? ¿Cuando la curva suba exponencialmente o cuando haya X casos por cada 1000 habitantes? Pues la verdad es que la vara de medir es completamente distinta y es complicado. Yo me reitero, lo que la mayoría entienda que es lo mejor, ahí vamos a estar nosotros apoyando a un criterio único en toda España. Si cambiamos de tema, vamos a hablar de la falta de profesionales. Vamos a empezar por Canarias. Los procesos de consolidación del personal del Servicio Canario de Salud parecen estar un poco estancados. El plazo para resolverlo acaba el 31 de diciembre. ¿Va a dar tiempo a ponerle solución y consolidar los más de 12.000 puestos de trabajo que son objetivos? Yo no sé quién te dijo que estábamos estancados. ¿No? Aquí no hay nada estancado. Aquí no hay nada estancado. A ver, el proceso es complicado. Cierto es que en Canarias nos han hecho OPEs previas y eso hace que lleguemos a este proceso de estabilización por la Ley 2021 que realmente debería haber sido poco personal el que se estabilizara y sin embargo estamos estabilizando pues eso, unas 12.500 plazas aproximadamente. El proceso es largo, tedioso, pero estamos trabajando incesantemente. Termina el 31 de diciembre, cierto es, y nosotros tenemos la esperanza de poder llegar a la fecha y poder tenerlo todo. Tenemos ya estabilizados a grupos determinados de médicos especialistas en radiofarmacia, o sea, algunas especialidades que son muy poquitas. Ya tenemos todos los méritos entregados de los grupos A1, A2, de médicos de gestión, C1, C2, también de grupos de gestión y otro tipo de profesionales que no son solamente la medicina. Cierto es que en el año 2019 Baltar, que anda por aquí cerquita, es un crack. ¿Dónde está Baltar? Levanta la mano. Pues Baltar, antes de irse de la consejería a pasar a mejor vida, hizo una OPE. La verdad es que fue un visionario y yo desde aquí le agradezco todo lo que dejó escrito y lo que dejó hecho y lo que dejó programado, porque a mí me ha sido muy fácil seguir la senda de sus ideas. El programa Más Atención Primaria, por ejemplo, que es un programa totalmente pionero, en donde ponemos psicólogos, fisioterapeutas, unidades de familia con trabajadores sociales, administrativos y médicos por cupo. Hemos bajado el número de pacientes por médico, en fin. Todo eso se ideó en la época de José Manuel. O sea que los canarios le estamos al galleguiño adoptado muy, muy, muy agradecidos en ese sentido. Pero de lo que estábamos hablando, que era el proceso de estabilización, Baltar, antes de irse, hace una OPE de enfermería. Entonces, hay un personal de enfermería muy importante que ya está estabilizado gracias a esa OPE. Por lo tanto, estamos con los grupos A1, A2, C1 y C2, tanto de especialistas como de los grupos de gestión. Y entraremos en el B. ¿Llegaremos a final de año o no llegaremos a final de año? Hay sentencias y jurisprudencia europea que nos avalan en ese sentido, y no solamente eso, sino Función Pública. El Ministerio de Función Pública ya ha respondido a otras comunidades que no llegan a tiempo. Pues bueno, pues independientemente de que llegues o no, si estás dentro del proceso, vamos a estabilizarnos. El 31 no significa que esto pare y todo muera y si no llegaste a firmar te quedas fuera, para nada. Vamos a entrar todas las personas que tengan que entrar en ese proceso de estabilización. ¿Cuántas más o menos cree que podrán llegar al 31? Aunque luego se prorrogue, pero en el 31... Una pregunta que no te sabría contestar, la verdad que no. Pero me entero del dato y te lo paso. Muy bien. Que me van a decir 12.500, lo sepa. Otro de los problemas heredados es la falta de especialistas y la saturación de urgencias. ¿Tiene previstas algunas medidas para intentar solventar ambas circunstancias? Mira, con respecto a la falta de especialistas, ahora mismo el Servicio Canario de la Salud, un poco en la línea esta de humanización de la que les hablé en mi intervención,
La estabilización pasa por cuidar y por mimar al profesional, y el cuidado y el mimo pasa por tener contratos que realmente podamos retener el talento y realmente darles calidad de vida a nuestros profesionales. Si el profesional no está bien, obviamente es muy difícil que desarrolle un buen trabajo. Así es el ser humano, primero tú y después lo que venga, ¿no? De hecho, en el avión, cuando te montas con un bebé, póngase primero usted la mascarilla y después se la pone al bebé, ¿no? O sea, la madre va corriendo a ponerle la mascarilla al bebé. No, señora, primero usted respire, y una vez que respire y ya esté bien, pues esto es igual. Claro. Tenemos que mimarlos. Entonces, el Servicio Canario de la Salud en esta línea ha creado ahora mismo 512 plazas de médicos especialistas, de los cuales 170 son MIR, y son plazas además donde vamos a hacer contratos de lo que nos permite la ley, de 3 años. Esa temporalidad que eran antes de 8, de 9 meses y pues cambiaban, y estamos todo el día moviendo al personal, eso pues vamos a evitarlo haciéndoles contratos de 3 años. 170 son médicos especialistas MIR que acabaron ahora en este mes de septiembre. Acabaron en Canarias unos 220 aproximadamente, 240 MIR. Hay algunos que se marchan, como es normal, se forman en Canarias, que tenemos unas unidades docentes maravillosas. Ya yo no tengo abuela y me toca hablar de nuestro sistema de salud con alegría, pero es verdad que tenemos muy buenas unidades docentes, sobre todo en atención a la medicina de familia y comunitaria. Ahí tenemos unas unidades docentes buenísimas. Entonces, hay gente que se marcha por sus circunstancias, pero desde luego se quedan 170 residentes a trabajar con nosotros. Y además tenemos hasta estas 512 plazas para poder contratar médicos especialistas que ya están actualmente en el sistema, que tienen contratos temporales, y que lo que pretendemos con esta medida es que se queden y que tengan una buena calidad de vida. Y esa calidad de vida va a repercutir directamente en el paciente. Cuando tú vas a un centro de salud y hoy te ve un médico de familia y vuelves a ir a la semana y te ve otro médico de familia, ay, Dios mío, le tendré que contar toda mi historia a este señor otra vez. Y vuelves a ir al año y tienes otro señor. Entonces, aunque esté la historia clínica, te es mucho más fácil y más amable, sobre todo en el médico de familia, pues el que sea la misma persona. Y en eso, desde luego, estamos trabajando, en la estabilización del personal para que se queden, para que tengan calidad de vida y, por lo tanto, den calidad de vida también y calidad de atención asistencial a No deja los pacientes. de ser una medida de retención del talento que tanto se pide y que tienen que hacer las comunidades ese esfuerzo. A nivel nacional, el Gobierno pretende contar con un Plan Nacional de Recursos Humanos, que, bueno, ya sabemos, las necesidades verán en las necesidades de los especialistas, las unidades docentes, un plan de atención primaria, del que luego hablaremos porque hay que actualizarlo, y la reforma del Estatuto Marco, con los ajustes en la temporalidad, las guardias, la reclasificación. De todas estas medidas, ¿qué ve más necesaria ante el déficit de profesionales que hay actualmente en todo el territorio? A ver, todas las medidas que puedan venir son estupendas, pero todas las medidas deben venir acompañadas de un presupuesto, de una ficha financiera. Sin ficha financiera no hay realidad. Sí. Hay simplemente cantos al sol y bueno, pues las medidas para retener talento, hacer contratos que se queden, por supuesto una guardia de 12 horas, pagándolos lo que ganan con 24 horas. Eso es estupendo, pues claro que sí que es estupendo. Todas las medidas que tomemos con respecto a recursos humanos y lo que se plantea en esa reforma del Estatuto Marco, es todo fantástico, pero tiene que venir acompañado de dinero. El presupuesto en Canarias es del 40% prácticamente del presupuesto de la comunidad autónoma, que son unos cerca de 11.000 y pico millones de euros. Pues nosotros tenemos 4.700 millones, o sea, es prácticamente eso, el 40% del presupuesto. Tenemos 38.000, un poquito más de 38.000 profesionales. Se nos van en el capítulo 1 cerca de 2.000 y pico para pagar los recursos humanos. Si pretendemos pues, hacer guardias de 12 horas, necesitamos primero más profesionales, porque alguien tendrá que venir a hacer las otras 12 horas y, por supuesto, prácticamente, no el doble, pero sí una cuarta parte más de lo que se dedica a capítulo 1. Entonces, está bonita la medida, pero a mí me gusta hablar siempre de la realidad, de cosas que se puedan implantar realmente. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Oye, pues hacer contratos de 3 años, que es las medidas que podemos tomar. No podemos venirnos arriba y de repente tomar unas medidas que no podemos afrontar. Económicamente no se pueden afrontar a día de hoy en ninguna comunidad. Está bien que una diga y que el otro pague.
Yo invito y tú pagas. Pues, coño, pues me salió perfecto y eso es lo que muchas veces yo noto en el Consejo Interterritorial, ¿no? La idea como ministerio es buena, no me cabe la menor duda de que hay que hacer algo al respecto, pero todo pasa por una ficha financiera. Claro. Entonces, si hubiera que empezar por algo, es por la financiación, está claro. Un aumento de financiación y luego ya pues reponemos profesionales, homologamos. Claro. ¿Qué deficiencias le ve al actual sistema nacional para que esté al borde del colapso? Sí, la financiación, pero aparte. Yo es que no veo que estemos al borde del colapso. ¿No? Tú perdóname. Pero, a ver, están los servicios de salud tensionados, sí. Es verdad que están tensionados. Un día como hoy, además, lluvioso, el inicio del otoño, gripe, nos puede dar la sensación de colapso. Pero yo no sé si ustedes han estado en sistemas sanitarios de otros países. España tiene un sistema sanitario maravilloso, con un margen de mejora extraordinario. Pero el colapso es una palabra que yo jamás utilizaría para el sistema sanitario público. Yo no sé si alguno de la sala ha tenido algún problema de salud importante y normalmente, desde luego en Canarias, vas a la sanidad una vez que entras, además con una patología grave, el acceso es fácil, es rápido. Y una vez dentro, el trato, tenemos unos equipamientos, unos profesionales, unos recursos, un acceso a una medicación que está a nivel internacional, puestas en marcha. O sea, yo no veo la palabra colapso en la sanidad pública. Creo que somos la envidia de muchos países. Eso no significa que seamos perfectos, que tenemos, ya te digo, un margen de mejora increíble, pero que tenemos que agradecer ese sistema público de salud que tenemos, desde luego. O sea, jamás hablaría de la palabra colapso, nunca, no se me ocurre, fíjate. Ha hablado de humanizar la sanidad. Le pregunto un poco cómo se puede hacer eso. Pues mira, humanizar la sanidad pasa por eso, pasa por cuidar al profesional, pasa por mimarlo, pasa por darle oxígeno para que después ellos puedan dar oxígeno. Pasa por cuidar las infraestructuras. Yo no sé si ustedes han estado en hospitales en donde con una manita de pintura la situación cambia absolutamente, de estar en una sala sucia, de un color oscuro, unos sillones incómodos. Fíjate que estamos hablando de equipamiento, infraestructuras que realmente te hacen el entorno mucho más agradable. Pues la diferencia de estar tú y yo ahora mismo en la puerta del hotel con esa ventolera que los pelos me los puso de punta, con esa lluvia, este viento y tal, pues es distinto a estar aquí dentro. Entonces, esa es la amabilidad del sistema para humanizar en ese sentido. Y para tratar al paciente, el otro día en un acto que hicimos de salud mental, que se organizó en el Parlamento, hablaban de enfermos mentales. Pues esto es una enfermedad, pues lo enfermo mental, porque el enfermo mental, digo, no nos equivoquemos. O sea, hay una persona con una enfermedad. Hay una persona con una enfermedad mental, con una enfermedad hepática, con una enfermedad oncológica, pero es una persona. Y de ahí Patch Adams. Y tenemos que tratar a la persona holísticamente. Entonces, no solamente es la visión... no sé si ustedes han oído alguna vez el hígado de la 312. Coño, el hígado de la 312, eso es lo que me voy a comer, ese es el paciente que está y tiene una patología hepática. O sea, ¿qué pasa, no? Entonces, cambiar la forma de hablarnos en ese sentido, cambiar la forma de ver al paciente, de tratar al paciente, de darle calidad de vida. El paciente está ahí, tiene un problema oncológico, pero además está pasando miedo. Además, esa persona tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus problemas, tiene sus sueños, sus frustraciones. O sea, tenemos que tener en cuenta que salud no es solamente física, salud es holístico, es salud biopsicosocial, incluso, si me pones más allá, ¿no? La última pregunta que le voy a hacer sobre este tema: homologaciones de los títulos extracomunitarios, ¿a favor o en contra de contratar? Absolutamente a favor. Me refiero a aquellos que todavía no han sido homologados, pero van a serlo, como el caso de Aragón. Vale, vamos a ver. Tenemos que homologar titulaciones universitarias. Tenemos que ser, además, España ha sido un país migratorio. O sea, nosotros nos fuimos en un momento determinado, además, a América del Sur, en esta gran mayoría, y ahora vienen un montón de americanos del sur a España.
bien formados y que tienen la posibilidad de venir a contribuir al sistema público en ese sentido. Por lo tanto, la homologación es absolutamente fundamental. Lo que no podemos es tardar lo que tardamos. Quiero decir, nosotros estamos ahora mismo homologando una media de títulos de medicina general en más o menos 2 años de media. Si te vas a un especialista, estamos en una media de 6, 7 años. No puede ser. Tenemos una falta de profesionales, tenemos profesionales que están trabajando en sus especialidades sin ser homologados. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo. Me gustaría que estuvieran homologados, que pudiésemos revisar esos currículum y esa formación, que pudiésemos adaptarlos a nuestro sistema, pero se tiene que ser ágil. Lo que no puede ser es que algo dure 7 años y tú tengas a un señor que tiene una enfermedad que tienes que tratarlo ahora. Entonces, ¿cómo casa 7 años con la inmediatez de la sanidad? Yo creo que tenemos que ser más ágiles en ese sentido. Pero también estoy a favor de la homologación de todas las comunidades. Quiero decir, el País Vasco, por ejemplo, el PNV y el Partido Socialista llega a un acuerdo unilateral de usted homologa sus títulos. ¿Va a hacer eso? Eso no puede ser. O sea, primero, porque hay una diferencia abismal entre comunidades. Unos pueden ser más rápidos, menos rápidos. Pero esa persona que ha sido homologada en el País Vasco llega a Canarias porque se enamora de una canaria, que es normal que pase. Y entonces llega a Canarias y los canarios decimos, ¡Tsa! Ahora venga a homologarlo en Canarias también. O sea, esa persona pasó de homologar, por ejemplo, un ejemplo de Venezuela a España, de España la especialidad la homologó en el País Vasco, esa especialidad va a ser otra vez homologada en Canarias, de repente se quiere venir a Madrid, va a volver a ser... eso es un disparate. O sea, los criterios tienen que ser comunes para todo el territorio. No podemos fragmentarnos en ese sentido. Atención primaria, ¿conoce el plan que se va a presentar? Dicen que antes de diciembre, del próximo plan de acción de atención primaria 25-27. ¿Lo conoce? He estado leyendo algo sobre el plan. No, es verdad que no me da tiempo de leerme a pie juntillas. Eso se pasa directamente a la gerencia de atención primaria y a programas asistenciales, que es de ahí de donde cuelga atención primaria. Pero es verdad que el visionario, que es aquí el galleguiño adoptado, ya puso sobre la mesa ese plan de atención primaria. O sea, la atención primaria es el acceso, la atención primaria tiene que reforzarse, la atención primaria está para ayudar al sistema hospitalario a que no se tensione en momentos determinados, a que no llegue ese colapso que comentábamos antes. Y por eso hay que reforzar la atención primaria. Entonces, todo lo que se haga, todos los esfuerzos que pongamos en atención primaria, todo lo que podamos especializar al médico de medicina familiar y comunitaria, que nosotros tenemos especialistas no solamente en medicina familiar y comunitaria, sino que los estamos además especializando con radioterapia, no de radioterapia como tal, sino ecógrafo, retinografía. O sea, hacemos muchas pruebas y eso se descuelga de ese plan de MAJAPE, que tiene mucho que ver con el plan que se pone ahora encima de la mesa. Por lo tanto, Canarias cogerá lo mejor de ese plan, pero ya adelantamos que ese plan ha sido... nosotros hemos aportado mucho a ese plan por nuestra experiencia en nuestro... Ha hablado de un incremento del 15% en el caso de Canarias. Para el próximo plan, ¿nos va a valer con ese incremento? ¿Vamos a tener que cuantificar e incrementar más? Nunca suficiente. Como comentaba antes, presupuestariamente en sanidad nunca es suficiente. Claro que nos encantaría seguir subiendo desde 15,7% que pudimos hacer este año y espero que podamos hacer en lo sucesivo. Desde luego, si hay que tener una inversión clara en sanidad es a la atención primaria. Por lo tanto, ojalá podamos subir el presupuesto y seguir incrementándolo. Quería preguntarle por las necesidades de la población ya desde la enfermedad. Tenemos una pregunta de Pedro Carrascal de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y dice: la cronicidad compleja es un reto sanitario y social. En Canarias, ¿cómo está priorizada la continuidad asistencial, la coordinación sanitaria y social y la coordinación sociosanitaria? También le gustaría conocer su posición sobre la estrategia de infecciones respiratorias, bueno, eso hemos hablado, y si contemplan los crónicos complejos y pacientes frágiles. Hablé antes en mi intervención sobre esa estrategia que tenemos de los pacientes crónicos de alta complejidad, del programa de AP Cuidados
Y no hablé, pero que está, bueno, también lo nombré, pero tenemos una estrategia también sociosanitaria. Es fundamental, es el gran reto de la medicina moderna, es atender a la cronicidad, porque tenemos tan buenos médicos que nos han hecho mayores y claro, pues nos alargan la vida, efectivamente, pero después hay que tener en cuenta que en esos años de vida que nos están dando de más, hay que tener en cuenta que las patologías se cronifican y por lo tanto es un reto. Nosotros tenemos una estrategia sociosanitaria porque tenemos un problema real en Canarias. No sé si pasó en el resto de España, pero en la época pandémica, todo lo que fueron infraestructuras sociosanitarias se paralizaron y dejaron de hacerse recursos para atender a personas con ese perfil sociosanitario, dependientes, mayores, como quieran llamarlo. Tenemos ahora un atasco en derivaciones de personas con un perfil sociosanitario que entran en el hospital, tienen una patología que cuando salen ya son dependientes, por lo que sea, porque tuvieron un ictus o por lo que tuvieron cualquier patología, y a partir de ahí, ¿qué hacemos con ese paciente? Hay que meterlo en la red de dependencia. Estamos tardando a nivel nacional mucho en dar la autorización de dependencia para que puedan entrar en un centro. Cuando ya por fin te la dan, te metes en una lista de espera. Entonces, ante esa situación, además yo viniendo del mundo social y yo antes de entrar de consejera, pues fui directora de una residencia de 300 camas justamente en la época del COVID, para que me quedara bien claro todo aquello, ¿no? Aquello se me clavó aquí en el pecho. Entonces, desde ahí, desde el conocimiento de la realidad, de donde cuando llegamos decimos, no, esto nos tenemos que poner de acuerdo, no podemos esperar por los cabildos son los que tienen las competencias en dependencia en Canarias, no hay recursos para atender, no hay recursos suficientes y nosotros como gobierno tenemos que dar una salida a esto. ¿Por qué? Porque se quedan en sanidad. Muchos de ellos, nosotros ahora mismo tenemos muchas camas ocupadas, camas sanitarias, con un coste diario de aproximadamente unos 700 euros día, ocupando camas que nos imposibilitan en muchas ocasiones tener una organización en quirófanos, por ejemplo, porque necesitamos cama. Entra un paciente en urgencia, hay que ingresarlo, ese paciente se queda ingresado, no hay un recurso donde poderlo derivar, la familia no pueden atenderlo y ahí entonces vamos cogiendo una cama, otra cama, otra cama. Entonces eso sí que puede llegar a ser, hoy por hoy no lo es, pero puede llegar a ser realmente un problema, ¿no? Entonces hay una estrategia sociosanitaria con política social que estamos redactando en este momento para ver cuál es la ficha financiera, porque todo pasa por dinero. Es imposible que en sanidad se haga algo que no cueste algo, siempre hay un coste, lógicamente, y en el desarrollo de esa estrategia esperemos por lo menos dar salida a todas esas personas que están en sanidad y que deberían estar en unas camas, desde luego que no son estas. El turismo en Canarias, posiblemente se dobla o se triplica la población turística. ¿Cuánto afecta en cifras el turismo en el sistema sanitario canario? La afectación en cifras de turismo realmente no nos afecta, o sea, no tenemos una afectación del turismo. ¿Por qué? Porque básicamente la mayoría de los países extranjeros que nos visitan, las personas de esos países, tenemos convenios de reembolso. Y por lo tanto, cuando algún paciente tiene que ser atendido en urgencia, un paciente extranjero, solicitamos el reembolso y tenemos además una unidad específica para solicitar el reembolso de esa asistencia sanitaria y por lo tanto realmente no nos ocupa, no es un problema, no es algo que simplemente es un beneficio para Canarias tener esta sanidad fuerte, además a un nivel europeo de máximo nivel y que por lo tanto sea también una de las atractivos de esas personas que se dirigen a Canarias, sobre todo en invierno, que sabemos que es un perfil de senior básicamente y que tienen un sistema de salud fantástico. O sea que yo creo que nos llevamos bien con Europa y somos el Caribe europeo y en ese sentido estamos a la altura. Es cierto. Le iba a preguntar por el plan de salud mental, que sé que es una de sus estrategias estrella, pero bueno, ya ha comentado cómo va a desarrollarse y qué iniciativas. Nos comentaban nuestros compañeros de Canarias que Canarias cerró el año pasado a la cabeza de los trastornos mentales y se preguntaban cuál puede ser el motivo de esa situación. No sé si usted puede darnos una respuesta. Hombre, a ver, motivos hay múltiples. Están los motivos genéticos. Nosotros somos una población
que está más aislada, más encerrada, y eso al final hace que nos casemos unos con otros y bueno, pues donde no hay mucha regeneración de sangre, entre comillas, ¿no? Eso es un disparate a día de hoy porque mis hijos son seres del mundo, pero no era un disparate en los años 20, en los años 30. Sí. O sea, pues si nacías en Canarias, te quedabas en Canarias. Claro. Entonces, eso hay una parte genética que está. Y después hay factores pues, que están ahí también. Yo cuando ejercía mi profesión como psicóloga, habían estudios del viento. Canarias somos islas, gracias a Dios, con los alisios. Son muy ventosas en determinadas épocas del año. Y el viento parece ser que es un factor estresante y que, bueno, parece ser, no, es estresante. Yo estuve un minuto fuera con el paraguas y ahora mismo salgo volando entre la falda. Y el paraguas como la Mary Poppins. Quiero decir, es estresante. Si vivimos todo el día oyendo eso por la ventana de tu casa un día, otro día. Hay zonas, por ejemplo, en Gran Canaria, vecindario, la zona del aeropuerto, que es absolutamente ventosa. De hecho, hacemos ahí los concursos mundiales de windsurf, ¿no? Y eso también son factores estresantes, consumo de drogas, en fin, hay muchos factores. Tengo muchas preguntas, nos queda... Pero con todo lo que yo hablo es imposible que me las pregunte. Yo voy alargando para que me pregunte poco. Bueno, pues a ver si lo hacemos un poquito más rápido. ¿Ve posible? No quiero preguntarle por el plan de salud mental del gobierno porque aquí nos alargaríamos con todo lo que usted sabe, con todo lo que tú sabes. Pero sí te voy a preguntar por una medida que el presidente prometió, que es la ampliación del aumento de números de psicólogos y psiquiatras. ¿Lo ves posible que se haga en esta legislatura? ¿Cuánto necesario es? ¿Sí? Es absolutamente necesario. O sea, el incrementar el número de psicólogos y psiquiatras en relación al plan de salud mental, pero no solamente al plan de salud mental, sino al plan de atención primaria, la estrategia más AP, se hace fundamental y pasa desde luego por la contratación de más psiquiatras y más psicólogos. ¿Va a ser posible? Sí. Sí va a ser posible porque... iba a decir porque soy un martillo pilón, pero soy un martillo pilón. O sea, yo en la vida lo he conseguido todo, tiquitín, 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 tiquitín. No tengo prisa, quiero decir, yo tengo claro que vamos a estar 8 años gobernando, por lo tanto yo no tengo ninguna prisa, pero desde luego ahí está mi pam, 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 pam. Vamos a tener más psicólogos clínicos y también vamos a tener más psiquiatras en el sistema público sanitario canario, sin duda. ¿Y en el nacional cree que va a ser una iniciativa del gobierno? Yo creo que también estamos muy concienciados después de la pandemia de que hay que reforzar la salud mental. Cuando yo terminé la carrera... era como, bueno, cuando yo le dije a mi padre que iba a estudiar psicología, miraba, me dije, ¿qué es eso, mija? O sea, ¿qué es eso de la psicología, no? Él era ingeniero de caminos, un hombre de ciencias y tal, y un disgusto tremendo. Cuando cogió la Larousse empezó a leer y dijo, mi madre, alguien le va a comer la cabeza a mi hija, pero seguro. Y me la comieron. Entonces, yo creo que antiguamente no se hablaba de la psicología, no era una opción de tratamiento ni nada. Al psicólogo, y yo fui de esas viejas que nos mandaban ya el caso, el que ya había pasado por todos los especialistas, y mira, que lo vea el psicólogo. O sea, ya en plan, toma, para ti. Oye, llegaba ya alguien y decía, esto de que me lo está quitando. O sea, era un desastre, realmente no se valoraba el cuidado de la salud mental. La pandemia trajo cosas buenas. Pues darnos cuenta de que la salud pública era importante, pues esos sistemas de control, esa equidad en el sistema público, bla, 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 bla. Pero también puso de manifiesto las enfermedades mentales. Y yo creo que ahí el Ministerio ha tenido mucha conciencia, hay muchas campañas de concienciación de la salud mental. Y eso, lógicamente, espero que no sea un canto al sol del Ministerio, sino que realmente se ponga a hacerlo y refuerce la salud mental en España, que es absolutamente necesario. Listas de espera, que sé que también está... es otra estrategia que está llevando... que está yendo muy bien, porque ha reducido los datos por debajo de la media nacional. ¿Cuál es el techo? No será este. Seguiremos bajando. ¿Y cuál es la fórmula del éxito? La fórmula del éxito básicamente son dos cosas. La primera es analizar. O sea, tú cuando llegas te tienes que sentar y analizar todas las listas de espera de todas las gerencias, quién está en la lista de espera, por qué está en lista de espera. Ese análisis quincenal que hacemos desde el Servicio Canario de la Salud con todas las gerencias, o sea, se montan unas reuniones espectaculares donde todos ponen de manifiesto sus datos, esto es, del servicio del otro servicio, todo, absolutamente todo estudiado. Esa es una de las partes, tenemos que analizar y hacer gestión. Y la otra, lógicamente, pasa por incrementar el presupuesto. Entonces nosotros hicimos un plan, Activa Canarias,
Ese plan Activa Canarias se dotó con 25 millones de euros el año pasado. Bueno, este año, digo el año pasado porque cerramos el presupuesto a finales del año pasado. Y con esos 25 millones de incremento, pues hacen intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas fuera de su horario laboral. Entonces, quien quiera, lógicamente, es voluntario, y ha habido muchos voluntarios, ha habido un incremento de la actividad, de la actividad quirúrgica, que es importante, porque muchas veces estos políticos que se van, no, porque usted metió debajo de la alfombra, se maquilló, no se maquilló, su fuerte ligada parda me está metiendo este señor. Mire, la actividad asistencial ha incrementado, para empezar. Por otra parte, hemos priorizado en esta primera semestre del año los pacientes que tenían una demora de más de 6 meses, porque era de ley que se les interviniesen, era de ley que se nos interviniesen. Lógicamente, cuando tú intervienes a alguien pues, que lleva 300 días en lista de espera, pues de repente la media de días, ¡pum!, baja. O sea, eso no es engañar, eso es poner el foco en lo complicado. Son pacientes complicados, de alta complejidad, y encima la espera hace que pueda incluso complicarse más su patología o el motivo de la intervención. Pues entonces, lógicamente, bajamos la demora en días. Ha habido una actividad asistencial mayor, ha habido una dotación, ha habido, desde luego, por parte del personal, como comentaba antes, una implicación absoluta por trabajar y porque realmente su labor, su trabajo se vea reflejado en los buenos datos que al final tiene que dar la consejera en el Parlamento, aunque después me tachen de perversa, me dijeron que Jesús, perversa, pues perversa. No me ha respondido. ¿Tiene alguna cifra para el próximo semestre? Ya sé que van más o menos... A ver, siempre va a haber lista de espera. Para mí una cifra factible, ¿sí?, son 90 días de espera, son 3 meses de espera, creo y creo que podemos llegar, además, ¿no?, a lo largo de la legislatura, no te comento, en este año. Es la primera vez que, efectivamente, como bien tú dices, estamos por debajo de la media española. Es verdad que en un día. ¿No? Y es verdad que eso tampoco nos contenta, nos da como el bien. O sea, a mí me da como una luz de decir, va, estamos por el buen camino. Esto, vamos poniendo por aquí, por allá ese análisis, ese incremento de personal. Estamos por el buen camino porque estamos viendo resultados, pero nos queda mucho, porque de 127 días a 90, pues échale un cálculo. Sí. Le han acusado de lograr esta mejoría con un aumento de la concertación privada. ¿Qué responde? Eso es un disparate. Bueno, yo voy a responder la realidad que está ahí en los presupuestos. Mira, este año nosotros incrementamos el presupuesto y hemos mantenido la concertación, que recuerdo está dentro de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, en donde la colaboración público-privada se hace fundamental. La concertación no es la privatización, en absoluto. Algo privado es algo que tú abonas y, por lo tanto, el hacer uso de todos los recursos públicos y privados para poder mejorar la demora de un paciente a la hora de acceder a una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica, eso a mí no me pone colorada. Independientemente de eso, nosotros hemos bajado al 5,5% el porcentaje de dedicación a las pruebas y a todo lo que tenemos con esa sanidad concertada que tenemos, ¿no? El año pasado, cuando nosotros llegamos, había un 6,2% que se le dedicaba. De esos que critican ahora que hemos hecho, pues fíjate que nosotros hemos bajado ese porcentaje y eso está ahí, eso se puede ver, eso abrimos el presupuesto y lo estamos viendo. Y además tuvimos la valentía, que nadie se había atrevido a hacerlo, de poner al día la orden de precios. La orden de precios era una orden que no se modificaba desde el año 2013 y que no solamente los precios de las intervenciones concertadas no estaban acorde con la realidad, porque después de prácticamente 15 años y todos los vaivenes económicos que hemos pasado a nivel mundial, lógicamente eso no se veía reflejado en el coste de las intervenciones. Pero no solamente eso, sino que además nos pusimos al día de procedimientos que ni existían en el año 2013. Que ni existían. Ahora tenemos una cirugía robótica espectacular con unas consecuencias posoperatorias mucho mejores que lo que era pues, una laparoscopia o incluso antes, que era abrir directamente al paciente, y eso no estaba contemplado en la orden de precios. Pues a pesar de eso, a pesar de la crítica, a pesar de hacer política con esa tontería, pues nos dio igual. O sea, tenemos que llegar y tenemos que poner al paciente en el centro de nuestras políticas. ¿Quién se va a ver beneficiado con eso? El paciente. Por lo tanto, actualizamos orden de precio. ¿Qué opinión tiene de la Ley de Gestión Pública de los Servicios Sanitarios que prepara el Gobierno?
Pues ¿qué te cuento? Brevemente. Pues mira, realmente me resulta que tenemos que dejar de hacer leyes. O sea, España está sobredotada de legislación. Sobredotada. No nos hace falta tantas leyes. Deberíamos hacer una ley que realmente se cargue todas las leyes y hacer todo el sistema público mucho más accesible y fácil. No tenemos que estar dando 50.000 vueltas a una ley que se contradice con la otra, que la otra se contradice con esta, que si esto dice en el artículo 4... O sea, es complicadísimo para un español, porque las leyes se hacen supuestamente, se deberían hacer, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en general, sanitariamente, en todos los sentidos. Y al final lo que estamos es creando tal galimatías de leyes que unas se contradicen con otras, que yo creo que no por hacer leyes nuevas vamos a mejorar los sistemas. Yo creo que, como siempre digo, pasa por una ficha financiera, pasa por reducir la burocracia y pasa por tener menos leyes y más planificación y más gestión. Le voy a preguntar por otra ley, la del tabaco. En este caso en Canarias, ¿no? El cambio normativo de los cigarrillos y otros productos de nicotina. El Ejecutivo canario está de acuerdo en que no se haga distinción o en que se haga distinción entre los productos según su toxicidad. ¿Cuál es la opinión? Bueno, si hablas del Ejecutivo canario, pues a lo mejor hablamos con Manuel, que es el consejero de Industria y tiene otra visión, ¿no? Yo, desde luego, desde Sanidad, nosotros tenemos clarísimo que el tabaco es malo para la salud y tenemos que tener clarísimo que tenemos que escalonarlo o no escalonarlo. Esos son criterios que deben de poner los especialistas, los neumólogos son los que están realmente proponiendo y en esas reuniones hay una propuesta, lógicamente, de los especialistas. Yo, desde luego, como consejera de Sanidad y el equipo nuestro, estamos absolutamente en contra del consumo de tabaco, sobre todo en la prevención o sea, nosotros tenemos ahora mismo, fuimos la primera comunidad en poner impuestos el año pasado en nuestra ley de presupuestos de la comunidad autónoma y incrementamos el presupuesto de los cigarrillos, por ejemplo, de sabores. Bueno, pues eso, incrementamos ahí los impuestos para realmente evitar, o sea, que hay una conciencia de evitar que nos iniciemos en ese tipo de prácticas que lógicamente no son buenas para la salud, que está absolutamente demostrado. Ahora bien, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cualquier español de cualquier punto de España tiene que tener la misma protección del gobierno. Por lo tanto, en Canarias seguiremos la senda de la propuesta de la mayoría de las comunidades, que entendemos que es lo que debe de ser. También la prohibición de fumar, si se establece en terrazas de bares y restaurantes, ¿no? Los hosteleros canarios se han quejado. ¿Estarían quizá de acuerdo en que cada negocio eligiera la política que hacer en sus terrazas y en sus... A mí es que no me toca hablar de las terrazas. No me toca hablar. Si me lo preguntas como consejera de Sanidad, te diría que es preferible no fumar. Ya está. Aborto. Solo 5 autonomías tienen el registro médico de objetores, entre ellos Canarias. El borrador que prepara Sanidad se va a presentar en el próximo Consejo Interterritorial. ¿Tenemos fecha para el Consejo Interterritorial que viene? No lo sabemos. No lo tenemos. ¿Ha visto el borrador? No. No lo ha visto. ¿Y qué espera que se incluya? ¿Le da algún miedo? ¿Igual considera que es una competencia, ¿no? Que debe depender de las comunidades autónomas, o le parece bien que haya una regulación? Hombre, a ver, nacional? Regulación en el sentido de equipararnos a toda España. Bien, yo siempre intentamos, como estamos muy bajitos, me refiero cerca de África, no es que seamos bajitos, sino estamos en el top 10 de las comunidades con respecto a sanidad. Pero en principio lo que miramos siempre es la equidad. O sea, que básicamente que seamos todos iguales. Entonces, el registro de objetores de conciencia, hay que tener mucho cuidado con eso, porque tenemos que tener mucho cuidado con qué profesional... protección de datos, yo creo que es fundamental. La protección al profesional que quiere o que no quiere practicar ese tipo de técnicas médicas, porque son técnicas médicas a fin de cuentas, ¿no? Yo creo que meternos en... que vayamos a seguir legislando. Yo es que soy antiley total. O sea, ¿por qué vamos a tener que seguir legislando si lo que hay ya funciona?
es verdad que tenemos que tener en cuenta, y para eso existe la legislación, en proteger los derechos de las pacientes que necesitan de una intervención de esas características. Pero más allá de eso ya está todo regulado, ya tenemos claro lo que tenemos que hacer. Hace poco se aprobó el que fuera la propia paciente la que pudiese decidir si quería hacerlo en un centro público o en un centro privado. Es decir, estamos dándole facilidades a las pacientes y sobre todo en un marco jurídico donde se puedan mover con facilidad. Y con respecto al profesional, desde luego tenemos que proteger su intimidad. Su intimidad, nadie tiene que saber lo que yo pienso al respecto de una intervención de esas características, porque ahí, y de ahí la objeción de conciencia en este tipo de prácticas, ahí entra mucho la ética de cada uno y desde luego el Estado no está para regular ética. Le iba a preguntar, precisamente el 93% de los abortos voluntarios en Canarias se hacen en los centros privados. ¿Cuál es el motivo exactamente? Pues mira, el motivo es porque realmente nosotros teníamos, y eso es un dato antiguo, quiero decir. Hoy en día, antiguo me refiero a que si nosotros hacemos el corte de este año cuando terminemos, pues seguramente habrá incrementado las intervenciones en la pública. Nosotros hasta hace bien poco, que además la ley no te lo decía con esa especificidad que hablábamos antes, las mujeres ahora ya pueden elegir. El sistema público entendía que, bueno, pues que nosotros estábamos ahí para atender a la mujer en todo su abanico de necesidades médicas. Y bueno, y entendía que habiendo clínicas especialistas en este tipo de prácticas, pues podíamos concertarlo perfectamente. Son intervenciones en principio relativamente fáciles, controladas, y también teníamos una planificación familiar y formación, o sea, había mucho en lo concertado. A día de hoy, con esa norma, ya hemos abierto nuestros hospitales a que ellas puedan venir y nos hemos especializado también en ese tipo de prácticas que hasta ahora en la pública pues no tuvimos que hacerlo, lo hacíamos con concertado, era lo que había, ¿sabes? Eso que tú dices. ¿Y por qué pasa? Pues porque siempre pasó y ahí venía, ¿no? Cuando cambia esa normativa es cuando, que fue ahora, en este año, abrimos las puertas, nos formamos bien, que ya estábamos formados, pero bueno, nos especializamos y tenemos una unidad específica para eso. Nos hemos pasado de hora, pero voy a robarle 5 minutos más. Ay, estoy encantada, ya no tengo nada que hacer. Protonterapia, lo ha mencionado un poco de pasada, me gustaría saber cómo se está desarrollando, qué equipos se están haciendo, en qué fecha más o menos esperamos que esté, un poco como lo... La protonterapia en Canarias es fundamental, sería fundamental en todas las comunidades, lógicamente, pero bueno, tenemos lo que tenemos y además gracias a la Fundación Amancio Ortega tenemos lo que tenemos en ese sentido. La protonterapia, por lo menos en este primer momento de dotación de protonterapia, Canarias era uno de los sitios fundamentales por lo lejos que estamos. También tenemos, esa es la parte buena, ¿no? Que como estamos lejos, tenemos un montón de servicios especializados para evitar el traslado. La protonterapia se va a hacer en el hospital en Gran Canaria, se va a poner en el Negrín. Estamos ahora mismo construyendo el búnker de radioterapia porque ya íbamos a hacer una resonancia magnética importante en el Negrín, en el Hospital Dr. Negrín, y hemos ampliado ese proyecto para que en el mismo búnker quepa la protonterapia y la resonancia magnética. Entonces, en ese sentido, estamos ya el proyecto ya está en marcha. Justamente la semana pasada el director del Servicio Canario de la Salud estuvo en Galicia con la Fundación viendo, y hemos pedido una prórroga porque yo entiendo que en la etapa pandémica había otras necesidades, y cuando tú te enfocas en algo, y estuvimos muy enfocados en pandemia y en salvar vidas y en hacer lo que pudimos, y la protonterapia ya era un proyecto que venía de ahí, pero se paralizó, se quedó medio latente, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido la suerte, de ahí los retos y las oportunidades de esta etapa. Gracias a Dios que ya hemos pasado a tener un manejo más normal. Hemos empezado otra vez con la prórroga de este proyecto. El proyecto se terminará aproximadamente el año que viene, pero la protonterapia realmente podemos contar con ella, ponerla en marcha a partir del año 27 aproximadamente. Bueno, si le parece lo dejamos aquí. Necesitaríamos otro desayuno. Bueno, encantada. Yo no he comido nada, por cierto, pero vamos, que ahora me tomo algo. Muchísimas gracias. Muchas ha sido gracias. Un placer. Gracias a ti. Gracias a ti. Para mí ha sido estupendo. Gracias a todos.
Despedimos esta entrega de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.